Ya. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en el problema de calcular potencias de una matriz A, por supuesto, cuadrada de n por n. Profe, tiene que Sí, cambiar la cámara. tienes toda la razón. Gracias. Ya, entonces estábamos en este problema de calcular potencias de una matriz y nos dimos cuenta que si A se puede escribir así, como una matriz P por D por P a la menos 1, entonces las potencias de A se transforman en las potencias de D simplemente por esto. Entonces esto es A, esto es A, y aquí P menos 1 con P se cancela. Aquí esa es la identidad, se cancela, así que me queda P por D cuadrado por P menos 1. Esa es la primera cosa que nos damos cuenta. Entonces cualquier potencia de A se transforma en las potencias de D. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Y la segunda es que voy a pedir que D sea simple, sencilla, de manera que las potencias de D sean fáciles de calcular. Entonces, lo segundo es que uno pide que D sea diagonal. Porque en ese caso, si tengo una diagonal de cualquier tamaño, da lo mismo, D elevado a K, es simplemente elevar esos números de la diagonal a la K. Y entonces, esta cantidad es fácil de calcular. Y A elevado a K es simplemente después hacer un producto de 3 matrices. ¿Ya? Uno tiene que pensar que K es muy grande. Entonces, vale la pena hacer esto. Si quiero calcular A cuadrado, tal vez sea más fácil multiplicar A por A, porque calcular P y D no es fácil. Pero estoy pensando que necesito calcular K, potencias de A, para K muy grandes. ¿Ya? Porque quiero saber, ya les conté la estabilidad de un sistema, y eso significa calcular A elevado a K y hacer K tender a infinito en el fondo. Ya. Obviamente se desconfigura. El segundo ingrediente es el siguiente. Cuando uno ve algo de este estilo, de inmediato tiene que tener la reacción que, dado que P y estas son invertibles, esto tiene que ver con cambio de base. Si uno ve una relación entre dos matrices A y D de este estilo, quiere decir que hay un cambio de base entre medio. Como estas dos, una es la inversa de la otra, entonces hay un cambio de base, o una base nueva. ¿Ya? Entonces en el diagrama que está detrás de esto, tendríamos algo así como Rn, esta es A. Cuando no hacemos nada o no pensamos mucho, A es la matriz representante con respecto a las bases canónicas. Entonces, esta es base canónica. La misma en la partida que en la llegada. Y queremos hacer un cambio de base de manera que aparezca D. Entonces, tengo una nueva base.
tengo D. Voy a ponerlo así mejor. No voy a poner la flecha, ¿eh? Todavía. Tengo a tilde. Ya. Entonces, si voy en esta dirección, estoy cambiando la base canónica a esta base nueva. Eso en general no es fácil. Si me cambio de una base cualquiera a la base canónica, eso es fácil, porque es simplemente expresar los vectores de esta base en función de la base canónica y eso es relativamente fácil. Así que esta matriz es fácil, esa es P. Además, P la necesito al final, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y aquí, en la otra dirección, es P menos 1. Una es la inversa de la otra, es lo único que estoy diciendo. Si en esta dirección me cambio desde la base que ando buscando a la base canónica, y aquí hago al revés, quiere decir que las matrices una es la inversa de la otra, ¿ya? Y ahora leo. Hacer este camino, es decir, A, es lo mismo que hacer este y ese. Ahora, P-1 actúa primero porque tomo un vector de acá y lo mando acá. O sea, le cambio las coordenadas en el fondo. Así que P-1 es la primera matriz que actúa, tiene que estar a la derecha. Porque si pongo un vector acá, entonces esa es la primera que actúa, ¿ya? ¿Cómo se calcula P? Bueno, la base canónica es esta base. Y la base nueva, no sé, son ciertos vectores que todavía no conozco. Pero para calcular P, lo que tengo que hacer es, vamos a seguir acá, lo tengo que cambiar. Para calcular P, lo que tengo que hacer es tomar, recuérdense que no hemos dicho, pero tienen que pensar que detrás de acá hay una transformación, que es la identidad. Es la identidad la que uso como transformación para cambiar de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula P? Simplemente la identidad de B1 es B1, y eso lo expreso en términos de la base canónica. Entonces, E1 hasta N, base canónica. Pero un vector, ¿cómo se expresa en términos de la base canónica? Muy fácil. Estos números son las componentes de ese vector. Esto que son las coordenadas de la base canónica. Son las mismas que las componentes del vector. Es el único caso donde es fácil. Por decir algo, si el vector B1 fuera, no sé, 1, 2, 3, n, por decir algo, entonces ese vector se escribe como 1 por eso 1, más 2 por eso 2, etc. Entonces, estos números que aparecen acá son los mismos que las componentes del vector. ¿Ya? Y estas componentes que aparecen acá, las coordenadas, forman la primera columna de P. Primera columna. No se distraigan con este ejemplo. Y así sucesivamente. Calculo la imagen del segundo, lo descompongo y eso va en la segunda columna. Al final uno se da cuenta que P en realidad es fácil, es poner los vectores como columnas. Entonces las columnas son los vectores de esa base nueva a tilde.
Entonces, si uno quiere descomponer A como P por D por P a la menos 1, la matriz P, o las columnas de P, son esa base. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Ya. La segunda parte le dice que la matriz representante en esta nueva base tiene que ser diagonal. Y eso significa que A por B1 tiene que ser lambda 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bn, pues la primera columna de D es lambda 1, 0, 0, 0. La primera columna de la matriz representante son los coeficientes que tengo que poner acá, de manera que la imagen del primer vector de la base de partida se escribe en términos de la base llegada. Siempre se hace lo mismo. Esa parte tienen que entenderla súper bien. Y entonces esto desaparece y me queda que necesito que la imagen del primero sea proporcional al primero. De la misma manera, la imagen del segundo es proporcional al segundo. Y la imagen del último es proporcional al último. ¿Ya? Entonces, el problema de tratar de descomponer A como este producto es equivalente a encontrar una base de vectores. Estoy poniendo Rn, pero en realidad en general vamos a poner los complejos, ¿no? Pero para no distraernos más. Y números lambda 1 hasta lambda n, en general van a ser complejos, tal que A por BJ igual lambda J BJ. Ese es el problema. Entonces, encontrar una base, encontrar números, los lambda, tal que se tenga esta relación. Esa es la única manera que la matriz A se pueda transformar a una matriz diagonal usando un solo cambio de base. ¿Y por qué me interesa un solo cambio de base? Porque es la única manera que las potencias se simplifiquen. ¿Ya? Ya, ¿dudas hasta ahí? Profesor, Sí, entonces la base atila básicamente sería la base que tenemos que ocupar como cambio de base para que todo esto funcione, ¿verdad? sí. Esto es No es la exactamente... canónica. No, no es la canónica. Esta es la base que tengo que encontrar, que está asociada a este cambio de base P. Hay que pensar que A está expresado en la base canónica y que estoy tratando de encontrar una nueva base de manera que al cambiar me aparezca una diagonal. Ya. Tenemos una definición entonces la definición que vamos a tomar es la siguiente. Vamos a decir que A, matriz de n por n a valores complejos,
es diagonalizable. Sí, solo sí existe P invertible de diagonal tal que A es P por D por P a la menos 1. Y eso es equivalente a decir que existe una base y existen números complejos en general, y la base también es una base de complejos, tal que A por B sub K igual lambda K BK para todo K. Así que las dos definiciones, estas dos son equivalentes. Y además la matriz P son las columnas de P, son esa nueva base. Así que si me dan P, conozco la base, y después con cada uno de los vectores B calculo estos números. Ahora, si me dan la base y me dan estos números, entonces calculo el P así, y la diagonal son estos números. Ya. Lo último que hicimos en la clase pasada fue un ejemplo de una matriz de 2 por 2 para la cual calculamos todo. Por ahora, una última definición. Digamos que A es una matriz de n por n. Un vector B en C a la n distinto de 0. Y vamos a ver por qué tiene que ser distinto de 0. Es vector propio de A si existe un número tal que A por B es proporcional a B. O sea, un vector que satisface esta ecuación se dice que es vector propio. ¿Por qué necesito que B sea distinto de 0? B es distinto de 0, pues necesitamos una base de vectores propios. Si quiero una base, no me sirve el 0. Esa es una razón. Pero la segunda razón es que si B es 0, A por B es 0, y el lado derecho B es 0, así que sería vector propio de cualquier número. El 0 no, por varias razones no sirve. Pero la principal es que B igual a 0 no puede estar en una base. Ya, veamos qué hicimos como ejemplo. Como ejemplo, tomamos A, la matriz 1, 1, 1, 1, y empezamos a estudiar esta ecuación, A por B igual lambda B. Esta es la ecuación de valor y vectores propios. Entonces dijimos, ¿qué números lambda ¿para qué números lambda hay un vector B que no es 0 que satisface esta ecuación? Al principio uno piensa que todos los números lambda pueden ser candidatos, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta rápidamente que eso no es cierto. La clave de todo eso es escribir esto como un sistema lineal. Conociendo lambda, esto se transforma en un sistema lineal. ¿Por qué? Porque A por B igual lambda B, lo voy a escribir así como lambda por la identidad,
por B. Entonces, esa es una matriz. Y vamos a pasar restando este término. Así que esto es A menos lambda la identidad, factorizo por B, igual 0. Es lo mismo, es la misma ecuación que esta, pero escrita un poquito distinta. Como una matriz por un vector. De manera que si lambda lo conozco, esta es una matriz que conozco y ahora tengo un sistema homogéneo que sé cómo se resuelve. Pero si B no es 0, la única manera que esto pueda tener solución, o sea, un vector distinto de 0 que está en el núcleo de esta matriz, que es solución de un sistema homogéneo, es porque esta matriz no puede ser invertible. O sea, esto me dice que necesariamente A menos lambda I no es invertible. Porque si esta matriz fuera invertible, multiplico por la inversa, me queda la inversa por 0 es 0, o sea, me queda que B es 0. ¿Ya? Así que si quiero una solución distinta del vector 0, esta matriz tiene que ser no invertible. No puede invertirse. Y entonces logramos pasar de un problema que tengo dos incógnitas, B y lambda, a un problema más complicado, pero que tengo una sola incógnita, que es lambda. Esto no es invertible. Y ahora tengo que ver si esto lo traduzco en ecuaciones o no. Pero aquí hay un problema que no depende de B ya. Depende solo de lambda. Ya. Entonces, esta es casi la idea principal. ¿Cómo me deshago de B para reducir el problema a un solo tipo de problema, que es el lambda? Bueno, me doy cuenta que esta matriz no puede ser invertible. Entonces, ahí tengo un problema que solo depende de lambda. Problema que es complicado, sin duda. ¿Profe? Sí, Es que no entendí muy bien, ¿no lo podría volver a explicar? sí, sí. Pero ando buscando dos tipos de cosas. Vectores para formar una base y estos números lambdas que van a aparecer en la diagonal, ¿cierto? Y que satisfacen esta ecuación. La imagen de B, o sea, A por B, es proporcional a B. Pero tengo dos tipos de problema acá, el B y el lambda. Lo que hago es pasar el lambda B al lado izquierdo y factorizo, y me queda esta ecuación. Una cierta matriz que depende de lambda por B igual a 0. Pero además ando buscando que el B no sea 0. O sea que este vector B, con esta matriz, satisface la ecuación homogénea, y este vector no puede ser 0. Entonces, necesariamente esta matriz no puede ser invertible. Porque si lo fuera, si fuera invertible, la podría pasar al lado derecho con la inversa, y me quedaría que B es la inversa por 0, que siempre es 0. Así que me quedaría que B es 0. O sea, la única manera es que esta matriz de acá no sea invertible. ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. ¿Ok? Ya, entonces sigamos con ese problema. La matriz A menos lambda I no puede ser invertible. Vimos que para matrices de 2 por 2 ese problema era fácil. Escribamos en este caso, A menos lambda I es la matriz 1, 1, 1, 1 menos lambda 1, 0, 0, 1. Bueno, y uno se da cuenta que el lambda solo modifica la diagonal. ¿Ya? O sea, me queda 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda. Y quiero que esta matriz no sea invertible. Ya. Para saber si es o no es invertible, vimos que el determinante de una matriz de 2 por 2, que es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal y restar el producto de la otra diagonal,
O sea, es 1 menos lambda, por 1 menos lambda menos 1 por 1. Ese número, este número determina si la matriz es o no invertible. Y si quiero que no sea invertible, este número tiene que ser 0. Entonces, igualar a 0 es equivalente a no invertible. Y eso me da una ecuación en lambda, una ecuación de grado 2 en lambda, que tiene dos raíces. Si pongo lambda igual a 0, me queda 0. Si pongo lambda igual a 2, me queda menos 1, el cuadrado es 1, también se cancela. ¿Ya? Es un polinomio de grado 2 que tiene dos raíces. Así que estos son los únicos números que hacen que la matriz A menos ellos no sea invertible. Ya, entonces, para matrices de 2 por 2 tenemos una manera relativamente fácil de calcular estos números lambda, porque el determinante de la matriz, que es este producto cruzado, igual 0, es equivalente a que la matriz no sea invertible. ¿Ya? Ya, de ahí tenemos los números, de ahí se acaba el problema, porque lo que sigue es un problema de sistemas. Entonces, para lambda 1 igual a 0, tengo A menos lambda 1 por la identidad por B, que es la matriz A, porque lambda 1 es 0, y quiero que eso sea 0. Acuérdense que la ecuación A por B igual lambda B la tradujimos en esta igual 0. El lambda es 0, así que queda la matriz A. A por B igual a 0, así que este es el sistema. Lo escalonamos y vimos que la solución B1 era, bueno, dejo la variable Y libre, despejo X. En realidad cualquier cosa proporcional a este vector. Aquí hay una variable libre en esta ecuación. Dejo esa variable libre, despejo el X, así que el X es menos Y. O sea, todas las soluciones son proporcionales a esto. ¿Ya? Así que esencialmente lambda 1 igual a 0 tiene un vector propio. En realidad cualquier múltiplo de este es vector propio. Pero tengo uno solo, no tengo dos independientes. Todos los vectores propios de lambda 1 igual a 0 son múltiplos de este. Así que me quedo con ese. Alguien se podría haber quedado con el menos 2, 2. No hay problema. Para lambda 2 igual a 2 también hicimos el trabajo completo. Ahora es A menos 2 veces la identidad por B. Pero A menos 2 veces la identidad es menos 1, 1, 1, 1 por B, y lo igualo a 0 para encontrar el vector propio. Perdón, menos 1 acá. Acuérdense que este 2 resta en la diagonal, nada más. Así que 1 menos 2, menos 1, y este menos 1 también. Bueno, aquí al escalonar, ya lo hicimos la otra vez, me aparece que B es 1, 1. En realidad, todo vector proporcional al 1, 1 es vector propio. Entonces tengo un solo vector propio independiente. Todos los demás son proporcionales a él. Así que puedo escoger el 1, 1. Alguien podría haber escogido el 3, 3. Está bien. Está perfecto. ¿Cómo sigue? Entonces ya acá determinamos los lambda. Una vez que uno conoce los lambda, el problema se transforma en un sistema. Lambda es un número, así que se transforma en un sistema homogéneo que hay que escalonar y resolver. En el caso general van a tener muchas variables libres, van a tener tantos vectores propios como variables libres, porque son independientes entre sí. Pero el problema de ahí en adelante, una vez que uno sabe los valores propios, de ahí en adelante es, entre comillas, relativamente simple. ¿Ya?
¿Dudas hasta ahí? Ya, ¿cómo es la conclusión entonces? La conclusión es que encontré una base, supuestamente una base, todavía no lo sé si es base. Entonces tengo dos vectores, lambda 1 igual a 0 y vector propio menos 1, 1. Lambda 2 igual a 2, B2 igual 1, 1. Entonces tengo los valores propios, tengo los vectores propios. Y la pregunta es si estos son independientes o no. Y bueno, casi es muy fácil darse cuenta que estos dos vectores son independientes. Uno no es proporcional al otro. ¿Cierto? Así que tengo una base de R2. ¿Sí? Todavía no es obvio que son independientes. Va a ser obvio después de que probemos un teorema. Esto es una base de vectores propios. Y entonces sabemos que la matriz P que andamos buscando son estas columnas. Entonces fíjense que si cambio de la A tilde a la base canónica, esa es la matriz P. Entonces tendría que tomar la imagen del menos 1, 1. ¿Cómo se escribe eso en función de la base canónica? Bueno, menos 1, 1. Simplemente copiar las componentes. Entonces P es menos 1, 1 como primera columna. Y la segunda va a ser 1, 1. ¿Ya? Ya tenemos P. ¿Cómo es la matriz representante de A en esa base? Bueno, tendría que calcular entonces la matriz representante de A en esa base nueva. Acuérdense que para encontrar una matriz representante necesito una base en la partida y en la llegada y partida. Así que pongo la misma en la partida y en la llegada. ¿Qué es lo que hago? La imagen del primer vector, bueno, es lambda 1 por B1, porque es un vector propio. ¿Y cómo se escribe eso? Usando B1 y B2. Bueno, como es una base, no hay muchas maneras, hay una sola. Este por lambda 1 y este por 0. Más aún lambda 1 es 0, pero eso no es lo que quiero que se fijen. Que como es vector propio, ese vector se escribe como el más 0 por el otro. Así que la matriz D parte con lambda 1, 0. ¿Y cuánto es la imagen del segundo vector de la base? Es lambda 2 por B2. ¿Cómo se escribe eso en función de B1 y B2? 0 por B1 más lambda 2 por B2. O sea, 0 lambda 2. Acuérdense que estos números van como columnas. ¿Ya? Más aún, lambda 1 es 0. O sea, finalmente la matriz A se puede escribir usando cambio de base como P. Esto es P. Por D. Es diagonal. Y tendría que calcular P a la menos 1. Fíjense que el orden de los vectores propios, este es el primer vector propio, ese es el primer valor propio. ¿Ya? Si alguien no hubiera cambiado el orden, porque partió con 2 como primer valor propio, esto también es igual a poner el segundo vector propio como primero, el primero como segundo, pero entonces los valores propios tienen que ir en el mismo orden. 2, 0,
0, 0. Y esta no es la matriz P. Es una permutación de la matriz P, así que la voy a llamar Q. Lo que viene acá no es P a la menos 1, es Q a la menos 1. ¿Ya? Entonces, personas distintas van a encontrar descomposiciones distintas. Esta es una descomposición. Alguien podría haber dicho el segundo vector propio es 2, 2. La matriz que va acá es siempre la inversa de esta, la que se pone acá. Así que está el problema del orden, pero además, al resolver los sistemas, personas distintas van a encontrar soluciones distintas. Pero hay que ser consistente. El orden de los vectores propios es el orden de los valores, y esta matriz es la inversa de la que pusieron acá. No importa cuál sea la descomposición, porque las potencias de A son las potencias de este. Porque siempre este P-1 se va a cancelar con el P. ¿Dudas? O sea una que vez que primero te... Ah, disculpe, profe. Siga Dale. nomás. Después le consulto. Por ejemplo, entonces, las potencias de A, las potencias muy grandes de A, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este 0 va a quedar a la potencia muy grande. 0, no pasó nada. Este 2 va a ser elevado a una potencia muy grande. O sea que hay una parte de la matriz D que explota, que es esta. O sea, la matriz A explota de alguna manera. Hay una dirección donde la matriz A explota. O sea, si el sistema fuera tomar X0, iterarlo, 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 bueno, para algunos X0, esta iteración explota. Para otros X0, esta iteración se va hacia 0. Esto esencialmente no es parte del curso, pero es por qué este problema es tan importante. Entonces, fíjense lo siguiente. Este es mi sistema original. En ese sistema, la matriz A se ve como 1, 1, 1, 1. Encontré un nuevo sistema, haciendo estos valores y vectores propios. Uno de ellos es el menos 1, 1, menos 1, 1, que es el vector propio 1. Y tengo otro vector propio B2, que es el 1, 1. ¿Y qué es lo que hace? Si yo tomo un vector cualquiera, x0 y 0 acá, entonces se lo descompongo en estas dos direcciones. Fíjense que cuando hago ese cambio de coordenadas, esencialmente es rotar el sistema original en un nuevo sistema de coordenadas. ¿Ya? Nada más. En ese nuevo sistema de coordenadas, ese mismo punto del espacio ya no se descompone como x0 y 0. Sus componentes son ese número y este número. ¿Sí? Entonces lo que importa es ese alfa y ese beta. O sea, x0 y 0 es alfa, perdón, es beta por B1, voy a mantener el orden, más alfa por B2. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Hice una rotación del espacio, una rotación de sistema, y en ese nuevo sistema, el mismo punto del espacio se descompone de manera distinta. Ya, ¿cuánto vale A de x0 y 0? Bueno, es A de beta B1 más A alfa B2. El producto es lineal. Eso me queda beta, A por B1. Ah, pero A por B1 sé cuánto vale. 0 por B1. ¿Y cuánto vale A por B2? A por B2 es 2 veces B2. ¿Sí? Eso es lo que dijimos, ¿no? O sea que esto es 2 alfa B2. Fíjense que las componentes, lo voy a escribir distinto. Es 0 por B1 más 2 alfa B2. Entonces aquí tengo la iteración.
algo que tenía componentes beta alfa, la primera queda en 0. Y la segunda se multiplica por 2. O sea, la imagen de este vector es 2 veces para allá y 0 para acá. O sea, puedo hacer ahora el dibujo completo. Esta es la dirección que importa. Un vector que está ahí. La siguiente iteración se multiplica por 2 y se pone en 0. O sea, la primera componente de ahí en adelante siempre es 0. No se mueve más. La segunda iteración es multiplicar eso por 2. O sea, en esta dirección las iteraciones se van a infinito. O sea, si mi sistema parte de acá, el sistema explota. La única manera que el sistema no explote es que parta acá. Porque la componente en esa dirección es 0, entonces la primera iteración cae en el 0 y de ahí nunca más sale. Pero cualquier otra situación inicial, el sistema explota. ¿Eh? ¿Preguntas? Ya, veamos por qué a veces tenemos que pasar por los complejos. Estamos forzados. Uno se imagina, bueno, si la matriz es de coeficientes complejos, bueno, probablemente sí tengo que pasar por los complejos. Pero vamos a ver una matriz de coeficientes reales que estamos forzados a pasar por los complejos. Ejemplo 2. En la matriz A. Déjenme cocinar. Esa matriz. Y ahora vamos a ir más o menos rápido, porque ya sabemos los pasos que tenemos que seguir. Entonces la pregunta acá es, siempre, ¿cuáles son los valores vectores propios de esta matriz? ¿Es diagonalizable o no? Y a lo mejor nos van a preguntar cuánto vale la potencia 100 de esta matriz. ¿Ya? En este caso es fácil. Las potencias son fáciles. Pero, entonces, fíjense que la ecuación A por B igual lambda B, como siempre, es lo mismo que A menos lambda I por B igual 0. Por supuesto, necesito que B no sea 0 porque ando buscando una base. Así que necesito que esto no invertible. Ya a esta altura. Y eso es lo mismo que el determinante de A menos lambda I, que es el determinante de... Acuérdense que el lambda resta en la diagonal. Lambda por I solo cambia la diagonal. Así que es el determinante de menos lambda, 1, menos lambda. ¿Sí? Entonces, este por este, lambda cuadrado, menos este por este, más 1, igual 0. ¿Ya? Así que la ecuación es lambda cuadrado más 1 igual 0. Esa ecuación tiene dos raíces. No son reales, porque la ecuación es lambda cuadrado igual menos 1. No tiene solución en los reales. El cuadrado de cualquier número no es negativo. Pero sí en los complejos. Y las dos soluciones son lambda 1 igual a I y lambda 2 igual a menos I. ¿Ya? Entonces, tengo una matriz real, una matriz de puros coeficientes reales, y los valores propios, todos son complejos. No hay mucho que hacer. Ya. Entonces ahora tengo que calcular los vectores propios. Si los valores propios son complejos y la matriz es real, cuando resuelva este sistema, B va a tener valores complejos. Soy sonado. No puedo hacer nada mejor que eso.
Entonces, Entonces se desenfocó la cámara. desenfoco la cámara, gracias. Ahí sí. Gracias. Entonces, lambda 1 igual a i. La ecuación que hay que resolver es esta. A menos i por la identidad por b igual 0. ¿Cuál es esta matriz? Bueno, esta matriz es la que le resto i en la diagonal. Y esa es la matriz que tengo que escalonar. Bueno, pongamos el 0, 0 al lado derecho para darse cuenta que estoy resolviendo este sistema. Ya. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar menos i para matar este menos 1? De manera que deje un 0 ahí. ¿Qué pasa si multiplico por i? Al multiplicar por i, y por i es menos 1, o sea, me queda más 1. Y si lo sumo, lo mato. Entonces, la primera fila por i más la segunda. Funciona igual que con los reales. Tengo que encontrar un número para multiplicar esta fila para eliminar ese. Si multiplico este por i, me queda i, y si lo sumo, queda 0. De hecho, no tendría que haber hecho ningún cálculo. Porque si los valores propios están bien, cuando escalono esta matriz, aquí tengo algo distinto de 0. Así que ahí voy a tener algo distinto de 0. Este lo voy a dejar en 0. ¿Cierto? Porque voy a escalonar. ¿Este puede ser distinto de 0? No, porque si es distinto de 0 la matriz invertible, tengo un problema porque el i lo calculé de manera que esto tuviera determinante 0, o sea, no sea invertible. Pero yo no me confiaría. Eso, si es que todo lo hice bien, tiene que dar 0 ahí, sí o sí. Pero una manera de verificar que hice bien el cálculo es hacer este escalonamiento y ver que da 0. Porque si no me da 0, quiere decir que hice algo mal. ¿Sí? O sea, bajo el supuesto que el valor propio lo calculé bien, o sea, esta matriz no es invertible, no tendría que hacer nada. Esto es 0 y eso es 0. Tiene que ser no invertible. Y para que sea no invertible la escalonar, tengo que tener un 0 acá. ¿Ya? Pero yo les aconsejo que lo hagan, porque así uno comprueba que efectivamente calculo bien los valores propios. Ya, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, igual que en el caso real, una variable libre y despejo la otra. Entonces, y libre, digamos que estas son x y y. ¿Y x cómo se despeja? Bueno, paso ese al otro lado, menos y, y divido por menos i. ¿Sí? Es igual que los números reales. Los complejos son un cuerpo, así que tengo división, tengo todo. Ya, entonces, para cualquier valor de y, despejo x. Bueno, ahora hay que saber un poquito del álgebra de los complejos, eso sí. S menos mata S. ¿Y cuál es el inverso de i en los complejos? ¿Y por i cuánto da? Menos 1. Bueno, de ahí sale cuál es el inverso de i, ¿no? Menos i. ¿Sí? De aquí sale que si paso dividiendo por i, es menos i. ¿Ya? Entonces, una solución posible son x, y
igual, son todos múltiplos de y, 1 menos y. Este es un vector propio. Todos los demás son proporcionales a él. ¿Dudas hasta ahí? Aquí hay algo que tienen que... ¿En esta última? Claro, fíjate que tengo un sistema, olvídate que estos son números complejos. Tengo un sistema que tengo una ecuación, dos incógnitas. ¿Sí? Esta ecuación no me dice nada, me dice 0 por x más 0 por y igual 0. La ecuación no dice nada. Esta es la única ecuación, algo por x más algo por y igual 0. O sea, no puedo hacer otra cosa que dejar una variable libre y despejar la otra. Fíjate que esta ecuación es menos y por x más y igual 0. O sea, despejo el x, menos y, paso dividiendo. Después cancelo y reescribo eso de una manera distinta. Pero es siempre igual, dejo una variable libre y despejo la otra. Ahora, todo queda en función del múltiplo de y, porque y es igual a y, pero x es y por este número. X es este por y. O sea que tengo un solo vector propio, esencialmente. Todos los demás son proporcionales a este. Igual que en el caso real, no hay diferencia. La única diferencia es un poquito el álgebra de los números, pero nada más. Así que este lo voy a llamar B1. Hacemos lo mismo con el otro valor propio. Entonces, lambda 2 era, si este es y, el otro es menos y, me parece. Entonces, la ecuación es a menos y por y. O sea, es y 1 menos 1, o lo puse al revés, menos 1. Acuérdense que estoy calculando los que anulan esta matriz. Escalono tiene que dar 0 allá. Verifiquemos que da 0. ¿Ya? Entonces, de nuevo tengo una ecuación. Acuérdense que la ecuación homogénea, que ya no la estoy escribiendo, ¿no? El lado derecho era 0, 0. Entonces tengo una variable libre y otra que despejo. Esa es la ecuación. O sea que y por x igual menos y. O sea, x es menos y partido por y. Pero el recíproco de y ya dijimos que era menos y. Así que esto es y por y. O sea, todos los vectores son de la forma un múltiplo de I1. Y este va a ser mi vector B2. Esta parte tiene la complejidad de que estamos trabajando con complejos y es un poquito más complicado dividir, multiplicar, etcétera, pero aparte de esa complejidad aritmética, no debería tener ninguna complejidad extra. Ya, entonces nuestro candidato a base, que es una base de C2, así que me tuve que salir de los reales, es, el primero dijimos menos I1 y el segundo I1. Pregunta, ¿son independientes? ¿Este es proporcional a este? No, porque este 1 de acá, dice que la única manera que fueran proporcionales es que este fuera igual a este. La constante de proporcionalidad debería ser 1. Pero entonces no son iguales. Así que son independientes. Finalmente, entonces, tengo una base de vectores propios, tenemos
los dos valores propios, y como siempre funciona igual. La matriz A, que es real, es P, a las columnas de P son los vectores propios. La diagonal, este es P. La diagonal son los valores propios en ese mismo orden, así que este era I, creo. Y aquí debería poner P menos 1. ¿Ya? Ya, en este ejemplo incluso podemos calcular todas las potencias, más o menos fácil. ¿Cuánto vale A cuadrado? Bueno, A cuadrado, si tengo P por D por P a la menos 1, es P por D cuadrado por P a la menos 1. ¿Y cuánto vale D cuadrado? Bueno, ¿cuánto es el cuadrado de I? Menos 1, ¿no? ¿Cuánto es el cuadrado de menos I? Menos 1. Porque el cuadrado de menos 1 es 1 y el cuadrado de I es menos 1. Así que I y menos I tienen el mismo cuadrado que es menos 1. ¿Ya? Acuérdense que los dos son la solución de esto. Este polinomio tiene, de grado 2 tiene dos raíces. Tanto I, que es la raíz de menos 1, la que uno más usa, pero menos I también es solución de esto. ¿Ya? Ya, esto es menos la identidad. O sea que esto es menos P, identidad P menos 1, pero la identidad no hace nada. Así que es menos P por P menos 1. O sea, es menos la identidad. Así que el cuadrado de esa matriz es menos la identidad. Cosa que uno puede verificar a mano. Multipliquen esta matriz por sí misma y se van a dar cuenta que es menos la identidad. ¿Cuánto vale A cubo? Podríamos hacer como A cuadrado por A. O sea, menos A, ¿no? Pero hagámoslo a través de los vectores y valores propios. Otra manera sería, aquí estoy usando que el cuadrado ya sé que es menos la identidad, ¿no? Pero directamente, ¿cuánto es el cubo de I? El cuadrado es menos 1, y si lo vuelvo a multiplicar por I, menos I. Así que por otro lado sería P por menos I, 0, 0. ¿Y cuánto es el cubo de menos I? I. Porque el cubo de menos 1 es menos 1, y el cubo de I es menos I. Así que es I. Pero fíjense que es lo mismo que A, pero cambió un signo nomás. Tengo menos el primer valor propio y menos el segundo valor propio. Así que si factorizo por el menos, es menos A. Así que esto es menos P por I, 0, 0 menos I, P menos 1, o sea, menos A. Y el A a la cuarta, ¿cuánto da? Bueno, podrían hacerlo como A cuadrado por A cuadrado menos la identidad, el otro A cuadrado es menos la identidad por menos la identidad es la identidad. ¿Ah? Sería A cuadrado por A cuadrado, es menos la identidad por menos la identidad, o sea, la identidad. ¿Ya? Pero si lo hacen a través de la descomposición, ¿cuánto vale I a la cuarta? I cuadrado es menos 1, el cuadrado da 1. Menos I, el cuadrado da menos 1, el cuadrado da 1. Así que la potencia cuarta de estos dos da 1, eso es la identidad, sale, y esta por esta da la identidad. Entonces fíjense que las potencias de A no explotan, ciclan.
Y eso gracias a que hay raíces complejas, si no es imposible que ciclen. O sea, si uno quiere un sistema donde hay ciclos, está sonado, tiene que pasar por los complejos. Porque la única posibilidad con los números reales es que explote, que se quede ahí mismo, si es que el valor propio es 1, o que se vaya a 0 si el valor en módulo es menor que 1. La única manera de ciclar en un sistema es que las raíces sean complejas. Entonces, fíjense lo que hace. Parte de un punto. Profe, la cámara. La cámara, sí. Esta es la parte más interesante. Entonces, fíjense, el a cuadrado era menos la identidad. O sea, si parto de x0 y 0, llego a ese. ¿Sí? El cubo, ¿qué es lo que hace? Es lo mismo que menos a. Entonces, ¿a dónde va a parar? ¿Acá? ¿Dónde estábamos? La rotación se ve en los complejos, no se ve completamente en los reales. A ver, una cosa sobre las raíces de los complejos. Ahora, el dibujo no lo puedo hacer porque un vector propio es complejo, o sea, necesito 2 dimensiones. El otro vector propio es otro complejo, tengo 2 dimensiones. Así que para ver esta figura, cómo funciona completo, tendría que mirarla en R4. O sea, en algo de 4 dimensiones. ¿Sí? Está difícil. Ya. Las raíces de la unidad, que juegan un rol importante, ¿cómo son? Bueno, la primera componente es la parte real. O sea, todo complejo se escribe como un número en R2. Esa es una manera, o la otra manera es introducir este i y decir que son de la forma a más ib. Las 2 representaciones funcionan igual. Este es el i, es el que está asociado a 0, 1. O sea, los complejos se pueden ver como reales, como R2. El cuadrado de este, si uno se acuerda algo de los números complejos, lo que hace es, el cuadrado actúa sobre el módulo de esto, el largo de esto es 1, el cuadrado sigue siendo largo 1, y el ángulo se multiplica por 2. Entonces este es i cuadrado. ¿Sí? Si lo vuelvo a multiplicar por i, el ángulo de nuevo aumenta en 90 grados. Así que este es i cubo y ese es i cuarta. El menos i hace lo mismo. El menos i, el cuadrado, el ángulo se multiplica por 2, pero el ángulo es esto. Así que el doble es este, menos 1. Así que por eso también ese es raíz. Y la siguiente potencia, bueno, va a ser i cubo. El cubo de este es ese y después llega a 0. A 1, perdón. Ya. Ya, entonces tenemos un ejemplo de una matriz real que tiene valores y vectores propios reales, se compone sin problema. Este es un ejemplo de una matriz real que tiene valores y vectores complejos y también se puede descomponer, también puedo estudiar las potencias, tal como lo hicimos por acá. Y hagamos un ejemplo donde la matriz no es diagonalizable. Entonces, el último ejemplo que vamos a hacer va a ser el siguiente. La matriz A es esa. Es una variación de las que hemos visto.
Bueno, de nuevo A menos lambda I, determinante de A menos lambda I es el determinante de 1 menos lambda, 0, 1 menos lambda, 1. Eso es 1 menos lambda cuadrado. Este por este menos este por este, y es igual 0. Entonces tengo una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas raíces tiene eso? Lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 1. Tiene dos raíces. Toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. En este caso es la misma. Lo único que me están diciendo con eso es que esta es una raíz doble. ¿Mm? ¿Qué significa una raíz doble? Acuérdense que esto es como una parábola, ¿no? Aquí está 1, es esto. Significa que la función se anula y la derivada también se anula en ese punto. A diferencia de cuando una parábola cruza, eso es una raíz simple porque anula la función, pero la derivada no es 0. En todo caso, cualquier polinomio de grado 2 o cualquier polinomio de grado n tiene n raíces siempre. El problema es que hay multiplicidades. Entonces aquí hablamos de lambda 1 igual a 1 raíz de multiplicidad 2. Y como hay más de una multiplicidad en este programa, es la algebraica. Después vamos a entender por qué el apellido algebraica, pero esta raíz es doble del polinomio. Y eso trae problemas. Ese es el único problema con estas raíces múltiples. En el caso anterior, en las dos matrices anteriores, las raíces eran simples. Y aquí, cuando aparecen raíces dobles, es donde aparece el problema. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora calculo los valores propios. Tengo un solo vector propio, o sea, tengo un solo valor propio, perdón. Que no tengo muchas ecuaciones para los vectores propios. Es la misma. Recuérdense que las raíces de esta ecuación son los únicos candidatos a valores propios. No hay otros números que puedan aparecer en esa diagonal. Los únicos números que pueden aparecer en esa diagonal son las raíces de esto. ¿Eh? Ya, entonces los vectores propios de lambda 1 igual a 1, espero tener dos vectores propios, porque necesito una base, dos vectores propios independientes, si no estoy en problemas. No tengo dos valores propios distintos, así que no voy a tener dos ecuaciones distintas con las que jugar. Tengo una sola ecuación. Y la ecuación es A menos 1 la identidad. O sea, hay que restar 1 en la diagonal. Es 0, 0, 1, 0. Esa matriz no es invertible. O sea, ahí se viene el cálculo. Ya está escalonada. ¿Cuál es la solución general? Acuérdense que el lado derecho es 0, 0, siempre. Ya, hay una variable libre y la otra se despeja. ¿Puedo dejar Y libre? ¿Y despejar X? No. Porque tendría que ir por 0. Es que estoy forzado. X tiene que ser libre. No hay elección acá. X es libre. No puedo dejar Y libre y después tratar de despejar X porque tendría que ir por este 0. La ecuación es 0 por X más 1 por Y igual 0. No puedo despejar X. De hecho, eso no existe. Y tiene que ser 0. Así que no está libre. Pero X sí está libre. La solución de esta ecuación es Y igual 0 y X puede tomar cualquier valor porque lo multiplico por 0. Así que todos los vectores son de esta forma. X, 0.
O sea, X por 1, 0. Un solo vector propio. Todos los vectores propios de esta matriz A son proporcionales al 1, 0. Y el único valor propio es lambda 1 igual a 1. Así que no tengo una base de vectores propios. No hay base de vectores propios. Profe, ¿por qué no había base? Ya, déjame poner en el apunte. Te contesto al tiro. Ahí está. ¿Por qué no hay base? Volvamos a la pizarra del lado izquierdo. Los valores propios, los números que van en la diagonal que ando buscando, son soluciones de esta ecuación. Tienen que hacer que esta matriz no sea invertible. ¿Ya? Aquí tengo una sola solución. Lambda 1 igual a 1. Que es raíz doble de esta ecuación. Pero olvidémonos de eso. La única solución es lambda 1 igual a 1. Así que tengo un solo lambda, y con ese tendría que tener dos vectores propios independientes. Entonces, planteo la ecuación que ando buscando. Recuerda que la ecuación es A menos lambda 1, la identidad A por B igual 0. Esa es la ecuación. O sea, le resto 1 a la diagonal y escalono. Y me doy cuenta que al escalonar tengo un solo vector independiente. O sea, tengo muchos vectores propios, pero hay uno solo independiente. Una vez que fijo uno, todo el resto son múltiplos de él. Así que no tengo dos vectores independientes asociados a lambda 1 igual a 1. Y no hay de dónde sacar más vectores propios, porque hay un solo valor propio. Hay una manera evidente de darse cuenta que esta matriz no puede diagonalizarse. Fíjense, el único valor propio es lambda igual a 1. ¿Ya? Esta es una información que sacamos de las raíces. Si fuera diagonalizable, tendría que A se podría escribir como P por la diagonal de valores propios, 1, 1, 0, 0, por P menos 1. ¿Ya? Porque estos números que están acá tienen que ser raíz de la ecuación que resolvimos. Pero esta es la identidad, así que esto es P por P menos 1 es la identidad. Pero A no es la identidad. Entonces, ¿cuál es el problema? No existe esta matriz P. No existe P. De hecho, tenemos más. Si una matriz es diagonalizable y tiene los dos valores propios iguales a 1, una matriz de 2 por 2, y tiene los dos valores propios iguales a 1, la matriz tiene que ser la identidad. Es la única matriz de 2 por 2 que tiene sus dos valores propios iguales y que se puede diagonalizar. Obvio que se puede diagonalizar, ya está diagonalizada. Así que es la única. Si en una matriz de 2 por 2 tienen el mismo valor propio, tiene que ser la identidad o un múltiplo de la identidad. No puede ser de otra manera. Ya, paremos. Suficiente por hoy día, yo creo.
Preguntas. O sea que yo desde un principio, si yo quiero realizar una transformación